¿Cómo están? Yo disfrutando de los primeros días cálidos de la primavera. En esta oportunidad quiero compartir la reedición de un viejo video grabado allá por el 2011 junto a un amigo, cuando viajamos al Parque Nacional Calilegua, en Jujuy, Argentina, para buscar al hurón mayor. Allá por el invierno del 2011 viajamos con mi amigo y compañero de viajes Jorge Lacrotería, quien creara y administra el sitio Ecoregistro, donde podemos buscar información sobre las distintas especies del mundo, para buscar la biodiversidad de aquel impresionante parque y también de paso poder rastrearle los pasos al hurón mayor. Así que quédate y te comparto las imágenes. La selva nublada en Jujuy, un ambiente con una rica variedad faunística. En invierno, la neblina cubre la selva en las sierras subandinas. Entre los mamíferos que aquí viven, existe un depredador voraz, poco observado. Se lo sabe ver solo, pero es muy huidizo. Por lo general salen más de noche y por lo que no se permite, digamos, el recorrido por la noche. En la neblina matutina, un fantasma, el hurón mayor. Con el objetivo de documentar parte de la biodiversidad y poder encontrar a este mustelio selvático, viajamos junto a mi compañero de viajes al Parque Nacional Calilegua. La búsqueda en esta inmensidad no será fácil. El hurón es muy veloz y un ágil trepador. En nuestro primer día de búsqueda transcurre a orillas del río San Lorenzo, buscando huellas en la arena y recorriendo algunos senderos. En todos los casos, sin éxito. Vamos a encontrarnos con uno de los guardaparques para hablar sobre el hurón mayor. ¿Y en qué situación es posible verlo? ¿Casa? Los hurones saben andar en grupo, yo lo he visto entre 3, 4, esto que te contaba recién de que buscando miel, una vez tuvieron 4 días seguidos, vinieron e hicieron un pozo allá, más allá cerca del camino, para buscando miel. Después lo he visto arriba de los árboles, también andan buscando siempre cosas, o nidos de ave para comer huevos, son bastante buscadores, comen oportunistas y muy persistentes a la hora de después de perseguir una presa o de conseguir algo, ¿no? para comer, como la persecución. La nuboselva o yunga recibe grandes precipitaciones en el verano, generada por los vientos provenientes del Atlántico. Durante la estación seca, el bosque captura la humedad de las diarias neblinas que la cubren. Pasó el día y no pudimos ver nada. Esperemos que mañana tener un poco más suerte. ¿Y cómo anduvo ese sendero?
Cansador, la verdad que tiene que estar. En algún lado lo vamos a encontrar. Nos faltan todavía 2 o 3 senderos, pero bueno, ya todavía tenemos tiempo. Nos quedan 2 días todavía de búsqueda. El tema importante acá es la neblina, que está bajando la neblina y ya se dificulta la visión. Los equipos se humedecen. Es todo un problema. En el segundo día, muy temprano, comenzamos la búsqueda. Al amanecer, luego del desayuno, repasamos la estrategia para movernos en la selva. A medida que caminamos, no dejamos de documentar la gran variedad de aves del parque. Estamos viendo un tahuató negro, una especie selvática, no muy vista. Está re tranquila, es muy temprano. Cuando nos internamos en un sendero, nos detenemos para disfrutar de una pareja de trepador colorado. El bosque montano, el punto más alto de las yungas, antes de llegar a los pastizales de neblina. A esta altura han quedado abajo la selva montana, que crece entre los 700 y 1500 metros, y la selva del pie de las sierras. En este punto, la vegetación es mucho más verde, con mayor presencia de epífitas, o sea, plantas colgantes. Esto se debe a la mayor cantidad de humedad. Como en la arena, a orilla de los arroyos se puede ver las pisadas de los animales, de los mamíferos. Acá en este piso húmedo también es posible encontrar algunas huellas. Acá tenemos un par de huellas. Parece ser que encontramos el primer rastro de un hurón mayor. Encontramos unas huellas que serían de hurón mayor. Aparte se puede ver no solo los dedos, sino también se puede ver todo el arco de la planta, de los pies y de las manos. Terminada la jornada, miramos los senderos recorridos y repasamos las imágenes del hurón menor cazando, para tener una idea sobre el hurón mayor. Nuestro último día en el parque comienza con la esperanza de poder encontrar al hurón, después de haber detectado huellas recientes. Parece que se escucha el roer de una ardilla. Vamos a ir acercando lentamente para ver qué está haciendo.
Cuando parecía que no lo encontraríamos, se nos presenta ante nosotros, y nada menos cuando acechaba una presa. Ahí estaba, un hermoso ejemplar de hurón mayor, en plena cacería, buscando los rastros del agutí. Impresionante cómo venía el agutí corriendo hacia mi posición. Lo veo pasar y mirando otra vez al mismo lugar, viene corriendo a toda máquina el hurón mayor y no le importó mi presencia, me pasó a escasos metros. Ahí está el agutí, oculto entre la vegetación, luego del encuentro con el hurón. El hurón mayor se desplaza ágilmente por el suelo y los árboles, cazando aves y ardillas. Una de sus presas preferidas es el agutí, un roedor que llega a pesar 5 kilos. Al cazar a sus presas, el hurón le aplica un mortal mordisco en el cuello. El agutí, aturdido por el ataque fallido del hurón, permanece inmóvil para no ser encontrado nuevamente. El viaje está terminando. Pasamos 3 fantásticos días en este parque tan maravilloso. Nos llevamos lo que veníamos a buscar y mucho más. Fue una enriquecedora experiencia. Teníamos pocas posibilidades de encontrar al hurón mayor, pero lo logramos. Buscamos por distintos senderos, caminamos por distintos estratos, por la noche, por el día, hasta que por fin pudimos hallarlo. Fue una muy grata experiencia.